¿cómo podemos llamarlos? Bueno, se llaman costillas estas partes. Estas salientes más delgadas de la carcasa emplean a la propia estructura de la carcasa como un medio de disipación de calor. Ustedes saben que en operación la máquina va a hacer la conversión de energía, pero en el proceso pues hay desprendimiento de calor, sean pérdidas en el hierro, pérdidas en el cobre, todas las pérdidas se manifiestan en forma de calor, agregada también las pérdidas por fricción y ventilación, pérdidas indeterminadas o pérdidas misceláneas también se les llama, que contribuyen en alguna medida a que aumente la temperatura en la máquina y bueno, esta se va por conducción, se va canalizando hacia las partes más delgadas. Entonces, si hay una corriente de aire, o está expuesta la máquina al aire, a la circulación de las corrientes atmosféricas, se va a aprovechar esa circulación para que se enfríe más eficientemente al circular el aire a través de estos espacios que hay entre costilla y costilla. De esta manera se ventila la máquina. No estamos hablando de una carcasa que sea hermética, simplemente está cerrada, conteniendo las partes activas sin llegar a la hermeticidad. Las partes activas pues, son las partes que están expuestas a energía eléctrica, que son el núcleo y los devanados tanto de estator como de rotor. En este caso tenemos una carcasa totalmente cerrada, enfriada por ventilador. Ah, perdón, se me olvidaba. Si tiene eh, alguien alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto puede levantar la mano y yo con gusto los atiendo. Este, Les comento que no tengo a nadie en la sala de... Ah, permítame. Ahí está ya apareció. Buenas tardes, Miguel. ¿Sí me escucha? Buenas tardes. Julio ya se fue. Se nos fue otra vez. Bueno, a ver si no, a ver si no demora. Bueno, como les decía a ustedes, dependiendo del medio ambiente en el que va a estar operando la máquina, bueno, pues será el tipo de, de carcasa que se elija. Y cuando vemos este tipo de acabados en la superficie de la carcasa, es decir, estas partes más delgadas, estas reciben el nombre de costillas y un motor puede tener costillas internas y costillas externas. Normalmente vamos a encontrar en motores muy grandes las costillas internas. En motores pequeños como el que les muestro, pues tenemos únicamente costillas externas que se van a aprovechar como medio de disipación de calor. Miguel, buenas tardes, ¿sí me escuché? Sí, sí, le escucho, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, estaba esperando desde las 6. No me diga, qué Sí, barbaridad. estaba ahí en la Tenía, sala de espera, no me dejó entrar. es que tenía aquí registrada a una señorita Nayeli. Sí, soy yo. Bueno, es que es la computadora de mi chica. Qué barbaridad. Le comento a usted, le ofrezco una disculpa por ello. Lo que pasa es que tengo la instrucción de no permitir la entrada a nadie que no esté registrado en la lista. Ah, sí, En- ingeniero, sí, creo le dije a mis compañeros que si le podían decir. Sí, no se es- apure. sí, entonces le ofrezco una disculpa, es por eso. De hecho, cuando vi el nombre, les comenté a sus compañeros, pero a lo mejor me descuidé aquí, no me percaté pues que haya hecho usted el cambio de inmediato, pero bueno, Sí, que gracias. afortunadamente ya estamos aquí. Gracias. Sí, Bueno, entonces, estamos ahorita hablando de los tipos de carcasa de los motores de inducción. Estamos en la carcasa para motores, es una carcasa totalmente cerrada, enfriada por ventilador. Aquí lo que vamos a encontrar vamos a decir, es una doble cubierta. Esta que estoy señalando con mi puntero, ¿sí la observan, jóvenes? ¿Sí observan mi puntero? sí.
Perfecto. Esta es una cubierta encierra las partes activas en esta parte donde vemos el seccionamiento, dejando fuera del área de las partes activas al ventilador y solamente se le coloca una cubierta, una coraza que va a servir como, como un deflector para que el aire que ingresa a esta cavidad sea lanzado hacia la pared de la tapa y como en esta parte hay orificios, el aire pase por estos canales que se forman entre costilla y costilla, de modo tal que todo el calor que se produce al interior de la máquina, por conducción, recuerden que todo esto es metal, por conducción sale a la parte más delgada y el aire que es aventado, es succionado por la parte central, aquí vemos un detalle de la rejilla, por aquí entra el aire, en la parte central, es aventado hacia la pared de esta tapa, de esta coraza, y en estos espacios tenemos aberturas que permite que, bueno, estas aberturas coinciden con el espacio que hay entre costilla y costilla y de esta manera puede circular el aire ayudando a que la carcasa, o más bien que el motor se ventile más eficientemente. Y finalmente llegamos a las carcasas a prueba de explosiones. Este tipo de carcasa sí debe cumplir con hermeticidad completa porque podemos tener, se requieren motores para mecanizar algún proceso donde haya alguna atmósfera explosiva, como puede ser una mina, como puede ser una plataforma petrolera, como puede ser una refinería donde se maneja gas, se manejan sustancias volátiles, ¿sí? En la parte de la química, la petroquímica, donde hay sustancias volátiles que en caso de que estén expuestas a una chispa, puede provocar pues que aquello explote. Entonces, ¿de qué forma se puede solucionar eso? Bueno, pues teniendo un tipo de carcasa de este tipo y haciéndole circular aquí algún medio refrigerante para que pueda mantenerse de manera, trabajando de manera correcta, eh, realizando el intercambio de calor sin poner en riesgo el entorno donde está operando y que, repito, es donde hay sustancias que son altamente flamables. Paso a la siguiente. Finalmente llegamos, jóvenes, en esta revisión que hicimos de nuestro motor. Acuérdense que desde que empezamos a revisar este tema, iniciamos con la definición del motor, del nombre del motor, por qué de inducción y por qué asíncrono. Después pasamos a la parte constructiva, los detalles, los diseños que tenemos, que es el motor de inducción de rotor jaula de ardilla, motor de inducción de rotor de vanado, que son los dos diseños que tenemos. Estamos hablando de máquinas trifásicas. Pasamos después a los detalles constructivos, qué tipo de materiales se utilizan, la parte de los aislamientos que también se ven involucrados, la parte de la carcasa. Perdón, antes de entrar a la parte de la carcasa, vimos también la clasificación NEMA que nos permite identificar cada uno de los diseños. Hablamos del diseño A, diseño B, diseño C, diseño D y diseño F, que NEMA A, NEMA B, NEMA C, NEMA F, y que nos va a permitir identificar a cada modelo desde la perspectiva de una estandarización, tomando en consideración tres parámetros. El primero es corriente de arranque, el segundo es la parte del deslizamiento y la otra es el par o torque. Repito, corriente de arranque, la otra es el deslizamiento que se relaciona con la parte de la velocidad y finalmente la parte del par o torque. Entonces, desde la perspectiva de estas tres variables, se hace una estandarización de los diseños de modo tal que el usuario final,
tenga en consideración estos 3 puntos que son fundamentales para seleccionar el más adecuado a sus necesidades, y de esta manera también el fabricante pues no se ve en la necesidad de estar fabricando motores eh, con, con características diversas que hagan que pues que el costo de la máquina pues se incremente. La idea de la estandarización pues es permitir que los costos de producción pues disminuyan para ofrecer un precio competitivo al usuario final, y también que el usuario final pues no esté dando palos de ciego, que tenga alguna orientación sobre, y bueno, obviamente tratando de presentarle al usuario final pues la información técnica de una manera más sencilla, más simple, pues se enfoca justamente en estos 3 parámetros que, repito, son corriente de arranque, par o torque y la parte del deslizamiento, que son los elementos que entran en juego para la selección de un motor. Evidentemente, pues hay otros que son importantes, y esos vienen aquí en la placa de datos nominales y los vamos a revisar en este momento. En la, Dígame, ¿todo bien? Si alguien quiere preguntar algo, tomar la palabra, solo tiene que levantar la manita y yo con gusto les cedo la palabra para que puedan participar, ¿sale? Para llevar aquí un orden. Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros aquí al frente? Pues es un ejemplo de una placa de datos nominales o valores de plena carga que aparecen remachadas en la carcasa de toda máquina, y que nos orienta acerca de las características de alimentación y lo que podemos esperar de un determinado motor. La línea a la cual pertenece ese motor, su capacidad, entre otras cosas. Entonces, vamos a hacer en este momento una revisión de esos parámetros. Lo que sí es importante precisar, pues es que esta es una guía, una referencia para nosotros muy importante para poder seleccionar adecuadamente un motor, o de alguna manera predecir con suficiente antelación, incluso previo a la compra, pues cómo se va a comportar ese motor. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la marca de la máquina, luego viene la línea a la cual pertenece este motor. Aquí hay una referencia a una línea premium o de alta eficiencia, y esto pues deriva a partir pues de este boom que inició más o menos por ahí de los años 60, con la cuestión del ahorro de energía, de la cuestión de la ecología, de la conciencia en torno al medio ambiente, etcétera, que más que una conciencia, es una cuestión mercadológica, una cuestión comercial, una cuestión financiera, más allá de un real compromiso con el medio ambiente y con el uso eficiente de la energía. O sea, todo esto está movido por intereses económicos, desafortunadamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta placa de un motor de alta eficiencia que se asume que nos va a dar va a realizar el mismo trabajo que realizaría una máquina estándar o convencional, con la salvedad de que va a realizar un consumo de energía más eficiente. Es decir, nos va a dar mayor cantidad de libras fuerza por kilowatt de energía consumido, y de esta manera, bueno, pues se logra sacarle mucho mayor provecho a una máquina que estaría trabajando o que puede trabajar a la par que una convencional, pero con ese ahorro en el consumo, más que ahorro, con ese mejor aprovechamiento de la energía. Es decir, esa energía se transforma
mm, pues con bastante buena eficiencia se transforma en trabajo útil. Entonces tenemos aquí también una referencia a través de la cual tanto el fabricante como cualquier organismo que pudiera hacerle alguna auditoría al fabricante, pues puede, eh, puede seguir, puede seguir puede seguir los pasos desde dónde se produjo este motor, a quién se le vendió, quién lo compró, si esa persona que lo compró o ese ente que lo compró lo vendió, lo donó o qué fue lo que hizo. Entonces, a partir de esto se le va dando un seguimiento al producto y bueno, pues es de bastante utilidad. El fabricante pues identifica la máquina o la línea del motor con una referencia como la que vemos aquí. También identifica el tipo de carcasa y junto con ello el tipo de anclaje, la distancia que hay entre pernos de sujeción y si ese motor puede ser montado en una superficie vertical, una superficie horizontal. Vamos, nos da referencias de cómo podemos nosotros colocar ese motor una vez que se le va a emplear. Y bueno, pues ahí nos da la referencia a través de esta nomenclatura. Luego viene la capacidad del motor, que aquí aparece en unidades de potencia mecánica. Recuerden que esta es potencia de salida, pues se trata de un motor bien expresado en caballos de potencia, que es una unidad de potencia mecánica, una unidad de potencia de salida del motor. Y bueno, aquí nos marca que es una máquina de 30 HPs. Hoy en día, con la globalización, lo que se busca es tratar de homologar la información que nos presenta las normas europeas con las americanas, de modo tal que no sea tan complicado el poder posicionar un producto de Europa en este lado o en este continente, sí, en la parte de América y de la misma forma de un producto fabricado en América, pues puede ser enviado a algún otro lugar del mundo y pueda tener ese movimiento, ese desplazamiento a partir del comercio internacional. Entonces, que no les extrañe que puedan ustedes encontrar la potencia del motor expresada en kilowatts, ¿sí? La potencia expresada en kilowatts. ¿Qué equivalencia hay? Bueno, pues en un HP hay 746 watts. Esa es la equivalencia que hay. Repito, en un HP hay 746 watts. Y a partir de eso, pues se puede hacer una conversión y expresar esta potencia mecánica en unidades de potencia eléctrica. Es decir, sería el equivalente eléctrico de la potencia mecánica de salida del motor. Enseguida viene hacia abajo otro parámetro que es la corriente que va a demandar ese motor. Y recuerden que esta corriente es a plena carga. ¿Qué es plena carga? Bueno, pues es el nivel de corriente que demanda un motor, o cómo me puedo percatar yo que un motor está trabajando a plena carga. Bueno, pues esto es cuando con ayuda de un aparato de medición, que normalmente es un amperímetro de gancho o un analizador de calidad de la energía, yo verifico colocándolo a la entrada del motor, o sea, en el cableado que alimenta el motor, hago un monitoreo de la corriente y cuando esa corriente que está demandando el motor, pues es la misma que está marcada aquí en la placa de datos nominales. Eso me indica que el motor tiene acoplado en el eje o flecha el nivel de carga, el nivel de carga óptimo para lo cual fue diseñado el motor. Si yo le aplico mayor carga, estaría sobrecargando el motor y obviamente va a requerir un consumo de corriente mayor. La manera, repito, en la que yo me puedo percatar es monitoreando este nivel de corriente que demanda en condiciones de carga.
siempre y cuando, recuerden, yo le esté aplicando el voltaje nominal, ¿sí? ¿Cuál es el voltaje nominal en este caso? Bueno, pues son estos 460 volts y que es un voltaje trifásico, como marca aquí en la propia placa. Entonces, si yo le estoy aplicando el voltaje nominal y con ayuda de un amperímetro estoy registrando esta corriente nominal, quiere decir que este motor está trabajando a plena carga. Ahora, al tratarse de un motor, yo lo que requiero es que me ofrezca un par o torque. El par o torque no aparece aquí de manera eh, formal, así como aparece aquí la velocidad en RPMs, no vamos a encontrar aquí el par o torque señalado. Sin embargo, bueno, pues aquí vamos a poder hacer los cálculos para determinar el par o torque que estaría desarrollando un motor en determinadas condiciones. Lo que sí vamos a encontrar aquí es la velocidad. La velocidad, repito, es a plena carga. ¿Qué es a plena carga? Pues moviendo algo. Cuando yo hablo de que está operando en vacío, quiere decir que yo puse a funcionar ese motor alimentándole con el voltaje nominal, que para este caso son 460 volts, pero no le acoplo absolutamente nada en el eje o flecha. Es decir, lo echo a andar sin tener nada acoplado. Eso es trabajar en vacío. Y a plena carga es llevando carga y que demande este nivel de corriente que tenemos marcado aquí en nuestra placa de datos nominales. Ahora, otro detalle que tiene que tener especificado aquí es, dado que nosotros tenemos un motor trifásico, un motor que se alimenta con corriente alterna, pues resulta que esa corriente alterna pues tiene una determinada frecuencia, así como tiene una amplitud, que son los volts que aparecen aquí, también tiene un periodo que es la frecuencia. La frecuencia nos indica, es un valor fijo, que nos indica cuántos ciclos por segundo voy a tener en esa señal de 460 volts, o bien la parte de la corriente que estaría demandando el estator, y, mm, y bueno, pues es un valor estándar para cada país. Hay países que tienen más de una frecuencia, dos frecuencias normalmente, pero todo esto obedece fundamentalmente a la historia del propio país, ¿sí? Depende de quienes a lo largo de su historia fueron los proveedores de equipo para que ese país pudiera transitar de una economía que se basa en la producción de materias primas a otra que es propiamente la de la industrialización de esas materias primas. Entonces, en ese proceso, pues se requiere el uso de maquinaria y esa maquinaria regularmente, pues, proviene de otros países. Entonces, ya sea porque se trata de colonias de otros países, y pues finalmente como colonias fueron las receptoras de esa tecnología, o bien se estableció un vínculo muy estrecho con un determinado país y por eso es que reciben ese tipo de maquinaria que funciona a una determinada frecuencia. Entonces, en nuestro caso, en los años 60 se hizo el cambio de frecuencia, se hizo una estandarización, ya que nosotros, cuando iniciamos ese proceso de industrialización, recibíamos maquinaria pues principalmente de Francia, principalmente europea, Francia, Inglaterra, en algunos casos de Alemania y también de Estados Unidos. Entonces recibíamos de Chile, de mole y de manteca. Por eso es que también aquí en el país manejábamos una gran cantidad, un gran catálogo de voltajes y frecuencias. Entonces, en los años 60 lo que se hizo fue eh, estandarizar a 60 Hz la frecuencia, y por eso es la frecuencia que tenemos al día de hoy. Los niveles de tensión, pues, se han ido ajustando. Comisión Federal de Electricidad, en la medida en que va haciendo una revisión de los clientes que se tiene,
de grandes consumidores, intermedios y también bueno, el público en general, o usuarios residenciales, no hay mayor problema, pero estamos hablando de algunos usuarios que pues, ya tienen mucho tiempo, tienen una historia pues bastante antigua, de modo tal que algunas tensiones se han tenido que mantener, otras se han ido sacando de operación, y bueno, pues la idea es que ese catálogo tan amplio pues se reduzca de modo tal que no represente mayores conflictos para la empresa, que es, solamente tenemos aquí una empresa suministradora que es Comisión Federal de Electricidad, y que pueda proveer en los circuitos respectivos el nivel de tensión que sea estipulado. Muy bien, entonces tenemos aquí también, continuando con la placa, tenemos el régimen de operación, este que aparece aquí, y aquí nos dice que es de operación continua. Yo puedo tener un motor que pueda trabajar de manera continua o puedo tener un motor que pueda trabajar de manera intermitente. Es decir, esto quiero que lo imaginen como un motor que puede estar encendiendo y apagando si así lo está estableciendo el propio motor. Si dice que es de operación continua, pues quiere decir que no permite encendidos y apagados tan recurrentes porque compromete su funcionamiento. Entonces, de ahí que sea de operación continua, como es el que estamos observando aquí, nos especifica una temperatura ambiente, que recuerden que va asociada al nivel, a la altura sobre el nivel del mar donde va a operar este motor, y con ello, pues es el tipo de aislamientos que fueron empleados en su construcción. Si estuviéramos hablando nosotros de un motor de operación intermitente, nos tendría que especificar aquí justamente en la placa cuántas horas puede estar operando y cuánto tiempo tiene que descansar ese motor para que se contemple al momento de estar haciendo los accionamientos, ¿sí? Los cambios. Caray. Permítanme porque esta cosa ya está. Ahí está. ¿Hasta aquí hay alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta? De momento ninguna, profesor. No hay que Muy bien, muy bien. Entonces, nos vamos ahora con la clase de aislamiento. Recuerden que tenemos nosotros una tabla de aislamientos donde nos especifican con una literal la temperatura máxima de operación de esos aislamientos. Es el caso de esta tablita. Tenemos la clasificación NEMA A, que corresponde a una temperatura máxima de operación de 105 grados centígrados, el B 130 grados centígrados, el F 155 grados centígrados y finalmente la H 180 grados centígrados. Esto es importante porque va asociado al tipo de aislamiento que se va a emplear, y ello también está determinado por el lugar donde va a trabajar ese motor. No es lo mismo que trabaje un motor aquí en la Ciudad de México que trabaje en la costa, donde requiere evidentemente mayor protección en lo que a recubrimientos se refiere, por ejemplo, o el tipo de aislamientos que se va a emplear en su construcción interna, el tratamiento que se le da al metal para que no sea atacado tan rápidamente por la sal, por la arena, por el salitre, etcétera, por todo lo que hay, por la humedad o la temperatura, la presión que hay en un determinado momento en algún sitio. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Me regreso a la placa y luego tenemos el diseño NEMA. Es un diseño NEMA B, que si ustedes recuerdan, fue de lo último que vimos en nuestra sesión anterior, en nuestra última sesión presencial. Veamos los diseños NEMA B. ¿Alguien se acuerda de qué es lo que nos establece el diseño NEMA B? ¿Que nos pudiera recordar? El NEMA B nos daba un torque normal,
Sí, muy bien. corriente de arranque normal Sí, muy y bien. deslizamiento nominal normal. Muy bien, efectivamente. Estamos hablando de una máquina, pues que no tan solo es construida con una sola jaula de ardilla, porque acuérdense que hay un diseño que posee doble jaula y que también nos da ciertas características muy particulares por la presencia de esta segunda jaula de ardilla. Para el caso particular de esta placa que estamos observando, el diseño NEMA B está formado por una sola jaula de ardilla, pero que tiene prestaciones bastante destacables. Si estamos hablando de que tenemos una corriente nominal, corriente de arranque eh, normal, un deslizamiento nominal normal. ¿Esto qué quiere decir? Que la velocidad ante cambios de carga no va a caer a un punto tal, pues que comprometa, digamos, la velocidad con la que va a realizar el proceso, esa mecanización del proceso. Entonces, eso de alguna manera, pues también es una condición muy destacable y pues que se tiene que tomar en cuenta. Y finalmente, el par o torque normal, quiere decir que si nosotros le aplicamos mayor carga, bueno, pues no va a verse mermado ese nivel de par o torque que va a proporcionarnos a través de su eje o flecha. Y bueno, pues es básicamente lo que yo busco cuando utilizo un motor. Cuando utilizo un motor, pues se supone que me va a ayudar a que todo el trabajo que yo tengo que realizar a lo mejor de forma manual, al emplear un motor, pues me va a ayudar a que eso que estoy produciendo lo haga con mayor rapidez, que produzca más piezas o más elementos o pueda avanzar en mi proceso de una manera más rápida. Luego paso a este dato que me estaba saltando, se me olvidó. eh, bueno, no se me olvidó, sino más bien me pasé de lo principal, que es potencia, corriente, voltaje, velocidad, frecuencia. Ajá. Me quedé por aquí con el régimen de operación, la parte de la clasificación de aislamiento, la clasificación NEMA, y de ahí me salto a esto que es el factor de servicio. El factor de servicio, jóvenes, siempre va a venir expresado como 1 punto algo. Ese uno representa el 100% de la carga nominal o del valor de placa o del valor de plena carga. Y el punto, o sea, lo que tengo después del punto representa el porcentaje de sobrecarga que yo le puedo aplicar a este motor en condiciones seguras y permitidas por parte del proveedor. Quiere decir que los aislamientos que empleó, los materiales que empleó para construir este motor, le permiten tener, en este caso, como en este caso, un 15% de sobrecarga sin comprometer la operación de nuestro motor. Es decir, no va a aumentar va a tener obviamente un incremento de temperatura, pero este incremento está contemplado, está salvado, digamos, o descontado de, de que en un momento dado pudiera comprometer la operación de la máquina. Entonces el parámetro se llama factor de servicio y nos indica qué porcentaje de sobrecarga le puedo poner por arriba del nominal, que es el 1, en condiciones seguras o condiciones normales de operación. Obviamente, el que trabaje un motor a este factor de potencia implicaría que mi corriente que va a demandar, pues no sea la nominal, sino tenga un aumento en proporción del nivel de sobrecarga que se le esté aplicando a ese motor. Y claro, siempre y cuando yo le esté aplicando el voltaje nominal. La frecuencia pues siempre va a ser la misma, esa no cambia en absoluto. Y tampoco tenemos o debemos aplicarle un voltaje que esté muy separado de lo que marca aquí como nominal, porque entonces eso tendría una implicación directa sobre el consumo de corriente, el incremento de temperatura y evidentemente del daño a los aislamientos que tiene la máquina. Luego de aquí me paso al siguiente parámetro, que es este que marca aquí como eficiencia nominal NEMA.
Esa eficiencia NEMA es la que ustedes están observando aquí, que marca 93.6, 93.6 por ciento de eficiencia, pues evidentemente es una eficiencia muy alta, considerando que se trata de un motor. Un motor estándar, bueno, pues anda sobre los 60 y tantos, 70 y tantos por ciento de eficiencia. Esto debido pues a que tiene pérdidas por efecto Joule o pérdidas en el cobre, tiene pérdidas magnéticas o pérdidas en el núcleo, ya saben ustedes que son por fricción y ventilación, perdón, eh, por histéresis magnética, por corrientes parásitas, ¿sí? Y a eso le agregamos otras pérdidas, como son por flujos de dispersión que tenemos en las cabezas de bobinado, otro porcentaje de pérdidas que se puede, o que se contempla en esto, pues son las pérdidas que tiene por fricción y ventilación, es decir, por la forma en la que se diseña el ventilador y por la forma en la que circula el aire, eh, eh, puede representar alguna restricción, alguna, eh, algún grado de limitación al giro y eso también va a incidir sobre la eficiencia de nuestro motor. Y digo, esto es por citar algunos puntos. Hay otros que son asociados al propio diseño de la máquina y que, bueno, pues se tienen que contemplar ahí como pérdidas misceláneas, en el caso del motor. De ahí me paso a los últimos dos parámetros que aparecen aquí y que se corresponden a el tipo de cojinete o el tipo de, de valero, o chumacera que se esté utilizando. Bueno, en este caso son valeros. En el caso de las chumaceras, pues indica el tipo de lubricante que se emplea para colocarle en la chumacera y pues pueda estar trabajando adecuadamente el motor y en caso de que requiera el reemplazo del cojinete, pues ustedes puedan identificar tanto el cojinete del lado de acoplamiento de carga como el cojinete o valero del lado opuesto al de el acoplamiento de carga. Por eso es que notamos aquí estas dos especificaciones. ¿Sí? Básicamente, esta clave involucra lo que son diámetros interno-externo, el tipo de material que se emplea, la velocidad a la cual funciona, etcétera, etcétera. Para tener detalles más precisos, pues tendremos que irnos al catálogo de los valeros, de los cojinetes, pues para saber específicamente a qué corresponde cada una de las literales y números que aparecen en nuestro código. Eh, para finalizar, jóvenes, tenemos aquí otro parámetro que dejé hasta el último y que es este que aparece aquí como KBA, code, bueno, que está marcado aquí como código KBA, y que aparece como una letra G. Ese código KBA en realidad es código KBA por HP, repito, código KBA por HP o código KBA a rotor bloqueado, también es una forma de identificarlo, eh, que me hace referencia a la prueba a rotor bloqueado, a través de la cual en un laboratorio yo puedo obtener el nivel de corriente que me va a demandar este motor cuando yo, por algún medio, ya sea electromagnético o mecánico, prenso o sujeto perfectamente bien su eje o flecha y por algún tipo por algún mecanismo de sujeción, que repito, puede ser por un campo magnético muy, muy intenso o a través de algún medio mecánico, un brazo de eh, que rote, pues, y que esté sujeto mediante una mordaza, sujetando con una mordaza la flecha y por el otro lado esté sujeto, o puede estar anclado como estas básculas de resorte, sí lo ubican muchachos, las básculas de resorte que se utilizan por ejemplo, en los tianguis, ¿no? En los lugares donde
o donde venden, compran y venden chatarra. ¿Sí, sí lo ubican? Sí, Inge, sí. Muy bien, entonces a partir del intento que hace el motor por hacer que gire ese rotor, pero considerando en que el rotor está sujeto de ese extremo mediante alguna mordaza, que puede ir sujeto por el otro extremo, el extremo opuesto, a una báscula, un mecanismo a través del cual se registra pues cuánto está, qué fuerza está ejerciendo ese motor sobre el brazo de palanca. Bueno, pues se puede medir el par o torque que desarrolla ese motor en condición de arranque y ya después cuando se estabiliza, a qué valor asciende. Así como yo puedo hacer en esa prueba esa determinación de qué par o torque desarrolla un motor en condiciones de arranque, también puedo registrar sin ningún problema la corriente de arranque que me registraría en una condición como la que estoy planteando, donde yo trato a toda costa de mantener perfectamente sujeto, amarrado prácticamente ese rotor, impidiendo que gire. De esta forma, el motor o todo el sistema, vamos a decir, del motor, lo que va a hacer es pretender vencer esa fuerza opositora que estoy aplicando a partir de esa mordaza o de ese mecanismo de sujeción, que repito, puede ser el mecánico o puede ser electromagnético, y a partir de eso, por una correspondencia de fuerzas, yo puedo determinar el paro torque que desarrolla esa máquina bajo una condición crítica, como puede ser el sujetar el rotor, y decimos nosotros, a rotor bloqueado. ¿Tiene alguien alguna duda respecto a lo que acabo de describir, jóvenes? ¿O nos estamos entendiendo? Sí, Inge, creo que vamos bien, creo que vamos bien. Bueno, si no, avísenme, por favor, porque si no, yo me sigo y acuérdense que pues no soy adivino, ¿sale? Entonces, por favor, ahí les encargo, si son tan amables. Digo, Sí, Inge, gracias. para que este trabajo bajo esta modalidad pues sea un poco más eficiente, ¿sale? Bueno, entonces, gracias por la atención. Eh, el, entonces, ¿cómo trabaja esto, jóvenes? Bueno, porque ustedes me dirán, bueno, a ver, me está hablando de que a través de esa prueba podemos obtener el nivel de par y también podemos obtener la corriente, que principalmente esta clave está enfocada al consumo de corriente. Me pueden decir, bueno, ¿y por qué no nos pone aquí directamente? Ah, pues consume tanta corriente al arranque. Lo que sucede es que el fabricante pues no puede colocar un valor fijo, primera porque no puede echarse la soga al cuello, literalmente, y establecer, ah, pues les va a demandar tantos amperes, y a la hora en que yo lo conecto, por alguna circunstancia no me demanda eso de corriente y entonces ocurre alguna situación y eso pudiera derivar en alguna demanda judicial hacia el fabricante. Entonces, ¿qué hace el fabricante para no meterse en esos entuertos? Bueno, pues lo que hace es, y claro, esto está especificado en la norma, eh, que a través de pruebas de laboratorio que se realizan, prueba a rotor bloqueado en un laboratorio, que puede ser propio, puede ser algún laboratorio que contrate el fabricante, bueno, pues prueben cada uno de sus diseños en esa condición crítica y a partir de ello, pues de un ejercicio recurrente, vamos a decir, se toman determinada cantidad de especímenes de un lote, de un tipo de motor, se le hacen las pruebas y con ello pues se está validando la información que aparece en la placa y que puede ser perfectamente documentada a partir de los ensayos que se le realizaron. Y bueno, eso le da validez y le da garantía, vamos a decir, para que ese producto pueda salir al mercado y no tenga ningún conflicto de tipo legal. Entonces, aquí vemos una letra G. Entonces, así como hubo una tabla como esta para la clasificación de aislamientos, pues también hay una tabla que yo aquí estoy colocando de esta manera y que aparece en la norma NOM 001
sede 2000, sería ahorita la 2018. Bueno, se supone que se quedó antes de la pandemia, se quedó en revisión y bueno, pues sería la siguiente. La anterior, ¿cuál es? Pues la 2012, que establece justamente en el apartado, si no mal recuerdo, es el 730. Si no, bueno, chéquenlo, me puedo equivocar en este momento, pero hasta donde recuerdo creo que es el 730. En ese apartado aparece esta tabla donde nos muestra dos columnas. En la primera aparece el código KBAS por HP a rotor bloqueado, ajá, el código NEMA KBAS por HP a rotor bloqueado, y que va a aparecer en la placa de datos. Y en la segunda columna nos aparece justamente el intervalo de KBAs por HP. Noten que hay dos valores separados por un guión. Bueno, pues son los extremos, los límites, dentro de los cuales puede ubicarse la corriente, perdón, los KBAs por HP que puede llegar a demandar un motor una vez que se le realiza esta prueba a rotor bloqueado. Obviamente, pues yo para que el valor que requiero, pues no es el de kVA por HP. Yo requiero la corriente, ¿verdad? La corriente que pudiera llegar a demandar este motor en condiciones de rotor bloqueado. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer en este momento. Quiero que por favor, ya con referencia a esta tabla, sean tan amables de calcularme, por favor, que tendría, los KVAs que tendría para el límite inferior y para el límite superior de esta categoría, que es la de la letra G, por favor, para establecer o para llegar, para ir, vamos a decir, procesando la información y llegar hasta lo que me interesa, que es la corriente de arranque, la corriente que puede llegar a demandarme ese motor en una condición crítica. Es decir, no hay más. Esta corriente sería la más alta que pudiera llegar a demandarme. Y como está establecido aquí en un intervalo, ¿sí? Se mueve entre 5.6 y 6.29 kVA por HP. Yo quiero que por favor me calculen los kVA que tendría yo para 5.6 kVA por HP, por favor, y también los kVA que tendría para este valor, a este otro, el límite superior, que son 6.29 kVA por HP. Si son tan amables, jóvenes, para poder obtener lo que requerimos. Recuerden que cuando hablamos de kVA quiere decir línea de quebrado o división, ¿sale? kVAs por HP. Y lo que yo requiero que me calculen, por favor, son los kVAs solitos, por favor. Quien ya tenga el primer dato, por favor, me lo puede proporcionar. ¿Qué tendríamos que hacer para calcular lo que les estoy pidiendo, jóvenes? Jóvenes. A ver, Alonso Llanes se encuentra, sí. Barco Alfaro. Ujú.
Mm, Caleb Casas, también. Luis Orlando Islas, muy bien. Luis Fernando Landeros, también. Eder Moreno, por él también. Luego, Luis Alejandro Perdomo, también. Marco, Alejandro de Marco Pliego, también. Luis Eduardo Ríos Balseca, mm, también. Eduardo Rojas Martínez, también. Moisés Vázquez Torres, mm, Sin que nada más que se me está yendo el internet. sí, hace rato vi que se salió. Sí, gracias, Moisés, ya lo vi. Luego Luis Miguel Vera Cruz, también aquí está. Y nada más. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12 personas. Ujú. Me falta alguien. Falté yo, Inge Miguel Hernández, ya que estoy. Es correcto, es que no lo anoté. Miguel Ángel Hernández Vázquez. Sí, Inge. Es correcto. Gracias. Listo, 13 personas. Bueno, eh, los escucho, jóvenes. ¿Alguien ya hizo el cálculo? Acuérdense que todos tienen que participar en esto, jóvenes. Tengo KVAs por HP. 5 punto, ¿qué? 5.6. Aquí está. En la letra G, 5.6 es un valor y 6.29. Necesito dos valores que me calculen los KVAs para el límite inferior, que son 5.6 kVA por HP, y el otro dato son los kVA para este valor de 6.29 kVA por HP. Yo requiero kVA solitos. Bueno, profe, ¿ya me escucha? ¿Sí? ¿Lo escucho bien? Ah, es que ahorita estaba dando los nombres, pero se escuchaba todo súper cortado y no sé, no sé si alcancé a escuchar mi nombre. Lo escribí en el chat, pero ya, y creo que ya me regresó el internet. Mm, Déjame ver. Sí, creo que sí lo marqué. Sí, dije Eduardo Rojas, sí. Ok, gracias, profe. Es Sí, que a lo mejor es su internet porque yo lo escucho bien. sí, es que ahorita ya me regresó, pero ahorita lo escuchaba todo súper cortado, no alcanzaba a distinguir los nombres. Por eso Újule. Sí, sí, luego pasa así con el internet, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Los demás me escuchan bien, jóvenes? Sí, Inge. Sí, Ya se perfecto. escucha correctamente. Muy bien, gracias. Gracias, muy amables. Los escucho, jóvenes. ¿Qué valor les dio, por favor? La idea de esto, jóvenes, es que ustedes se involucren justamente en tener la corriente que les demandaría un motor y justamente teniendo la placa de datos nominales enfrente. Esto es de carácter práctico y es necesario que ustedes movilicen saberes. Entonces, y que obviamente participen todos, saquen su calculadora y lleguen su cálculo y confirme o propongan, pues a mí me salió esto, a mí me salió esto otro, y a ver, ¿no? Y se pueda aquí intercambiar ideas y llegar al final a un criterio unificado, pero eso es a través de su propia intervención en este proceso de cálculo.
¿Nadie? Habría que multiplicar por el factor de, bueno, no es como tal un factor de conversión, pero sería el valor de KVAs HPs. Sí, multiplicado por qué. A ver, déjame busco el dato rápidamente, no Aquí me está, acuerdo. mire. Lo Aquí está. multiplicaría por los caballos, ¿no? Exactamente, muy bien. A mí me da 168 kVA para Sí, 5.6 sí, muy bien. y para 6.2. Sí, era El otro 6.2, es ¿no? 6.29, me parece. Ahorita lo paso. 6.29 es el segundo dato. Es la letra G. 6.29. Para 6.29 me da 188.7 Muy bien, kVA. entonces, gracias, muy amable. ¿Quién me contestó, perdón? Landeros. Muy bien. Luis Fernando, muy bien. Entonces quiere decir que este motor va a oscilar entre 168 y 188.7, me dijo, kVAs. Sí, Muy bien, 188.7. 188.7, perfecto. Muy bien, ya tengo los kVAs, pero fíjense bien, a mí lo que me interesa es saber la corriente. ¿Por qué razón, jóvenes? Bueno, pues yo les pregunto a ustedes, ¿a partir de qué voy a seleccionar el calibre del conductor que voy a emplear para instalar este motor? Dependiendo de la corriente. Claro, dependiendo de la corriente. Cuando ustedes van a seleccionar un gabinete de un interruptor de cuchillas, en qué se basan? Cuando van a comprar un interruptor de cuchillas a la tienda de material eléctrico, les preguntan, ¿qué les preguntan cuando solicitan un interruptor de cuchillas? ¿De qué corriente vas a trabajar, no? Exactamente, porque a partir de eso es el tamaño de no tan solo el tamaño del interruptor, sino también el tamaño de los cartuchos fusibles que van a emplear en su instalación como primer elemento de interrupción del circuito, de protección. ¿Sí me explico? Entonces, la corriente que ustedes van a contemplar, o sea, ahí está, ahí es donde radica la importancia de esto, porque si yo voy a utilizar como elemento de referencia esta corriente, pues estoy frito, porque cada vez que lo arranque, pues se van a botar las protecciones, o se queman los fusibles, o se calientan los conductores. ¿Sí me explico o no, jóvenes? Sí, Sí, Entonces, en eso radica la importancia de que ustedes hagan este cálculo y concilien la información que tiene en la placa, porque no nada más es describirla, no nada más es decirles, ah, pues esto es esto, esto es esto y esto es esto. La idea es entrar en una dinámica como esta, donde ustedes vayan construyendo su propio aprendizaje, jóvenes. ¿Y cómo? Pues agarrando la calculadora, porque para eso la compraron, para hacer los cálculos, checar y a ver, a mí me salió tal cosa, ¿cómo ve? ¿Voy bien o me faltó algo? Así como lo están haciendo ahorita, pero cada uno de ustedes lo tiene que ir haciendo, porque si están esperando a que otro lo haga, bueno, pues ya no se cumple esto, muchachos. Si voy a estar anotando nada más lo que sacó mi compañero, no, yo tengo que intervenir, tengo que usar la calculadora y ver cómo se hace. Bueno, no es un regaño, sino es nada más una exhortación, jóvenes, pero ya saben cómo lo digo yo las cosas, ¿no? Luego se piensa que es un regaño, pero no lo estoy regañando, ¿no? Simplemente estoy tratando de sensibilizarlos para que se pongan las pilas, eso es todo. Muy bien, entonces ya tengo 160 8 A y hasta 188.7 kVA, pero lo que requiero no son los kVA, sino requiero la corriente. Entonces, fíjense bien, para un motor trifásico, porque aquí lo dice, ¿no? Dice que es de 3 fases aquí en la placa de datos. ¿Sí le están observando todos? Ok, están sí. viendo aquí mi puntero, estoy rodeando donde dice 3 fases y me marca aquí el voltaje. Entonces, ¿cómo calcularía yo? ¿Cómo dice la fórmula para calcular los kVAs para un motor trifásico? kVA son unidades de potencia ¿qué?
Real, aparente, reactiva, ¿cuál es? Aparente, muy Aparente. bien. Aparente. ¿Y qué literal se utiliza para identificar la potencia aparente? S. S, perfecto. S mayúscula es igual a ¿qué? Ah, Es voltaje por corriente por por raíz de corriente. 3, ¿no? Muy bien, excelente, así es. Raíz de 3 por voltaje, pero fíjense bien, ¿eh? Es voltaje de línea por corriente de línea. ¿Estamos claros? Sí. Raíz de 3 por voltaje de línea por corriente de línea. Y muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la otra posibilidad? Pues está el voltaje de fase y la corriente de fase. Y la pregunta que se pudieran ustedes hacer, oiga, ¿y este voltaje que aparece en mi placa, cuál es? ¿Es de línea o es de fase? ¿Esta corriente que aparece aquí es de línea o es de fase? La respuesta es, en toda placa de datos de cualquier aparato que ustedes utilicen, siempre van a aparecer valores de línea, que por circunstancias de la conexión que se realiza va a coincidir con el valor de fase, eso es otra historia. ¿Sí me explico? ¿Se escucha o no se escucha? Thank you. Muy bien, entonces son valores de línea. Pero fíjense bien, a partir de esa fórmula y echando mano de este voltaje que es el nominal y es el que yo le tengo que aplicar, llueva, truene o relampaguee a ese motor, y considerando que es un motor trifásico, bueno, pues a partir de esa fórmula despejo la corriente y quiero que por favor, ya teniendo estos KVAs para el primer intervalo, vamos a llamarle el límite, más bien el límite inferior, teniendo el valor del límite inferior, ¿a qué corriente corresponde, por favor? Esos 5 punto, ¿qué? ¿6? ¿O cuánto es? 5 punto... Sí, 562, ¿no? 5.6. ¿Cuánto? 562. 162, ¿qué? ¿Amperes? 5.62, ¿no? Era lo que teníamos que, como valor de KVAs, me parece. Son 5.6. Aquí están, miren. 5.6. Pero, bueno, con estos son KVAs por HP. Ahorita ya calcularon los KVAs. ¿Cuántos KVAs eran? 160 y qué? 8, ¿no? 8, ajá. 168, bueno, a partir de esos KVAs, esos 168 KVAs, y considerando los datos de placa que ya mencioné, calcúlenme por favor la corriente de arranque. Creo que son 8.31 amperes, dije. ¿Cuánto? Eso, 8.31 amperes. No, no puede ser. No A puede ver, ser, y le voy a decir ah, por qué. Y le voy a decir por qué. Porque aquí nominalmente me marca 35. Se supone que al arranque me va a demandar varias veces el valor nominal al arranque, entonces no puede ser 8. A ver, revíseme el cálculo. ¿Cómo calculamos la corriente a partir de despejar de esa fórmula la corriente? Los demás jóvenes, 210 210, ¿qué? amperes. Ese suena más razonable. 210 amperes. ¿Cómo calculamos esos 210? ¿Quién me contestó, perdón? Yo, Víctor. Víctor. A ver, déjame verlo. Eh, Víctor, Víctor Barco. Víctor Barco, ajá, Víctor Manuel. Muy bien, Víctor, 210. ¿Cómo lo calculamos? A ver. De los 268 kVA, le dividí los 460 volts del motor Ajá, multiplicado por la raíz de 3. excelente. Entonces es potencia aparente entre raíz de 3 por el voltaje de línea. Muy bien.
Entonces ya tenemos el primer, el límite inferior de mi intervalo. ¿Están de acuerdo? 210 amperes, que es bastante, ¿no? Ahora me pueden... Exactamente, por eso le digo a usted que si usted se apoya en los 35 amperes para calcular conductores, para dimensionar el interruptor de cuchillas, para comprar el arrancador y sus elementos térmicos de sobrecarga, pues entonces nunca va a poder arrancar eso, porque se va a botar, se va a calentar y en determinado momento pues truena. ¿Sí me explico o no me explico? Muy bien, ¿cuál es el límite superior, por favor? Ya tenemos 210 amperes para el límite inferior. Para el límite superior, ¿cuánto es? 236.8. Ok, es para 6.29. Sí, 236.8. sí, sí. Ok, bueno, pues entonces, pues ya tienen ahí cuánta corriente puede mandar este motorcito de 30 HPs al arranque. Ahora, si son tan amables, divídanme, por favor, o establezcanme más bien cuántas veces es la corriente nominal, ajá, cuántas veces es tanto límite inferior como límite superior respecto a la corriente nominal. Es decir, cuántas veces es la corriente, esas corrientes que acaban de calcular, cuántas veces son respecto a la nominal, para saber, para tener una idea sobre cuánto se mueve la corriente al arranque. Por favor, es una Seis- relación, es un cociente. son 6 veces 210 entre los 35 nominales, son 6. Muy bien, muy bien. Y el 235 punto, o 230 y algo entre 35, ¿cuánto va? 6.76. Muy bien, bueno, pues ahí está, ¿no? Entre 6 y 6.76 veces la corriente nominal. Eh, ¿Alguna duda, muchachos? De momento no. No, de momento no. Bueno, pues entonces les comento, la corriente se mueve entre 6 y 8 veces la corriente nominal, ¿sale? Al arranque en el caso de un motor. Bueno, pues entonces, obviamente, no hay que perder de vista, esto es en condiciones normales. Si ustedes, por ejemplo, al momento de instalar un motor, hacen una inadecuada alineación de los elementos de transmisión del paro torque, puede ser una banda demasiado tensada o desalineada, todo esto va a contribuir a aumentar la restricción al giro y va a hacer que demande más corriente, ¿sí me explico? Entonces deben de tener cuidado, y aparte de que provoca vibraciones y puede provocar daños mecánicos a todo el conjunto. Entonces, incluso hasta que se dañe la flecha, se tuerza o se truene. Pero bueno, pues ahorita estamos hablando de corriente de arranque, pues es importante mencionarlo. También una lubricación deficiente de los cojinetes también contribuye con la restricción al giro y con ello de la mayor demanda de corriente. Y bueno, pues con eso cerraría esta parte. No sé si tengan alguna duda, jóvenes, alguna pregunta. No, Inge. ¿Nadie? No, de mi parte, no, profe, gracias. Muchas gracias, Moisés. A ver, si son tan amables, me levantan la manita si todo esto quedó entendido, claro y contundente para todos, por favor. Bueno, Luis Fernando, ya. Ujú.
Eder, José Orlando y Eduardo Ríos Balseca. Solo me falta Luis Eduardo Ríos Balseca. No sé si está con nosotros o ya lo dormí. Luis Eduardo. Sí había levantado la mano, profe, pero no sé por qué se bajó. Ya. Ese creo que, Gracias. fue un aplauso, me equivoqué, perdón. Gracias por manifestarse, porque ya me estaba preocupando, digo, ya lo dormí. No, aquí estoy, aquí estoy. Muchas gracias, Luis Eduardo. Bueno, muy bien, entonces les presento entonces ahora lo siguiente que vamos a abordar. Me dicen, por favor, si se observa mi presentación, ahí va. Es el siguiente tema a desarrollar. Nos quedan unos minutos para, para ir entrándole a esta parte. ¿Sí? Normalmente, pues, me paro un poquito antes. Por el día de hoy, como inicié ya un poco más tarde, bueno, pues ni modo, me va a tener que aventar de filo. Fíjense bien, muchachos, es características electromecánicas del motor asíncrono trifásico. Esto, jóvenes, se refiere propiamente al análisis de la máquina. Una cosa es lo que acabamos de abordar, que son la parte constructiva, los detalles del diseño, la clasificación que tiene el motor, las características simplemente enunciadas o señaladas en una placa de datos nominales, y otra es ya entrarle propiamente al análisis. Como mencionamos nosotros al inicio de este tema, el motor asíncrono o de inducción, o sea, lleva este nombre de asíncrono porque en su operación maneja dos velocidades. Una es la del campo magnético giratorio y que se calcula aplicando esta fórmula, la primera fórmula que vemos en esta lámina, que es S, entiéndase por esta S mayúscula, no confundirla con la S que mencionamos hace un rato de los KVAs. Esta es una S mayúscula que corresponde a la velocidad en RPMs, ¿sí? En algunos textos utilizan la V estilizada para señalar, o la N minúscula para señalar la velocidad de un motor. Aquí utilizamos esta S mayúscula para identificar la fórmula de la velocidad síncrona. Es la fórmula que me permite calcular la velocidad del campo magnético giratorio del estator de mi motor. Es esa velocidad que yo puedo calcular. No la puedo medir propiamente como el caso de la velocidad de giro del rotor, que sí puedo hacerlo con ayuda de un tacómetro. En este caso, esa velocidad yo la puedo calcular. ¿Y en qué me voy a apoyar? Pues en esta fórmula, 120 por F, que es la frecuencia de la red de suministro, esa que vimos en la placa anterior y que me indica los hertz a los cuales trabaja mi sistema de alimentación de energía eléctrica. Y eso lo voy a dividir entre P mayúscula, que es el número de polos individuales, no pares de polos, polos individuales que tiene un motor. Recuerden que un motor puede tener únicamente polos pares, es decir, el número mínimo de polos que puede tener una máquina son 2, y en la medida que va aumentando el número de polos, vean la relación que guardan los polos respecto a la velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida que la máquina tenga más polos, la velocidad va a ser menor, porque hay una relación inversamente proporcional entre velocidad y polos, dando por sentado o teniendo muy presente que la frecuencia es un valor estándar. Para nosotros, para México, utilizamos 60 Hz. En otros países utilizan 50 Hz, utilizan 25 Hz, ¿sí? Digamos, son las frecuencias que se utilizan en mayor medida. Nosotros utilizamos 60 Hz. Entonces, si van a ustedes a analizar algún motor, bueno, tendrán que tener esta información o darles elementos a través de los cuales ustedes puedan calcular la frecuencia y entonces ya continuar con sus cálculos
sucesivos. Entonces queda claro cómo se mueve o cómo se comportan la velocidad versus el número de polos. Repito, entre mayor cantidad de polos tenga un motor, su velocidad será inferior. ¿Qué velocidad? Pues la velocidad del campo magnético giratorio del estator, o también conocida como velocidad síncrona. ¿Sí? Aquí la especifico. Ahora, esa es una velocidad. La otra que mencionábamos es la velocidad de giro del rotor, y aquí la estoy distinguiendo con la misma letra S mayúscula y un subíndice R. Entiéndase que es la velocidad del rotor. Es esa velocidad que yo puedo medir empleando un tacómetro, acoplándolo al eje o flecha cuando el motor está girando, y que me va registrando a través de un sensor óptico o bien mecánico la velocidad que puede desarrollar ese motor. Entonces, evidentemente, pues tiene que haber una relación entre la velocidad del campo magnético giratorio, que es esa S que aparece aquí en esta segunda fórmula, y la velocidad de giro del rotor, que aparece aquí al principio de la fórmula. Y me dice que si yo multiplico la velocidad del campo magnético giratorio por 1, que sería el 100%, menos esta S, es una S manuscrita, que es la literal con la que voy a identificar al deslizamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si al deslizamiento máximo, que puede ser 1, le resto el deslizamiento que esté desarrollando algún motor, bueno, y lo multiplico por la velocidad síncrona, voy a poder calcular la velocidad de giro del rotor de mi motor. ¿Y qué traducción le voy a hacer a esto? Bueno, pues primera, que en los cálculos del motor, de este motor, siempre va a ir implícito el valor del deslizamiento. ¿Qué debo entender por deslizamiento, jóvenes? Bueno, pues el deslizamiento, en palabras llanas, en palabras, vamos a decir, de lo más simples, puedo identificarlo como el retardo que hay entre la velocidad del campo magnético giratorio del estator, es decir, esa velocidad que calculo con esta fórmula, con la fórmula de la velocidad síncrona, y que siempre va a ser mayor esta velocidad respecto a la velocidad de giro del rotor, es decir, va a haber un retardo siempre en el giro del rotor respecto a la velocidad del campo. ¿Y esto a qué se debe? Justamente al deslizamiento. A partir de este razonamiento, jóvenes, se puede identificar al deslizamiento, pero no como tal, no como deslizamiento, sino como velocidad de deslizamiento, a la diferencia que existe, la diferencia aritmética de la velocidad mayor, que siempre es la velocidad de giro del campo magnético giratorio del estator, menos la velocidad inferior, que siempre va a ser la velocidad de giro del rotor. Si yo hago esta diferencia, si a la velocidad del campo le resto la velocidad del rotor, obtengo en decimal, bueno, más bien, obtengo en RPMs lo que voy a identificar como la velocidad de deslizamiento. Ahora, si yo a esta diferencia, bueno, esa es una forma de expresar el deslizamiento o ese retardo en RPMs, pero si yo quiero obtenerlo en decimal o en por unidad, lo único que tengo que hacer, jóvenes, es emplear la misma diferencia. Siempre es así el orden, o sea, no puedo ponerle la velocidad del rotor primero y restarle la síncrona, porque entonces me saldría un valor negativo. Entonces, entiéndase que siempre la velocidad del campo va a ser mayor que la velocidad del rotor, siempre. Y nunca se van a poder igualar, puesto que se trata de una máquina asíncrona. Asíncrona. Entonces, el rotor nunca va a girar a la misma velocidad del campo magnético giratorio del estator, porque entonces, en una circunstancia como esa, pues entonces ya no estamos hablando del motor asíncrono, sino estaríamos hablando de un motor síncrono, pero ese es motivo de análisis de otra máquina. Entonces, volviendo al planteamiento inicial, a esa diferencia la divido entre la referencia que siempre es la velocidad síncrona. Igual aquí también no hay lugar a confusiones de cambiar las literales. Fíjense bien, a la diferencia entre las dos velocidades la divido entre la velocidad de referencia, que siempre es la velocidad del campo magnético giratorio. Y aquí me va a dar una fracción, me va a dar un decimal. Ese decimal
o también en por unidad es el valor del deslizamiento, que es como nosotros vamos a utilizar siempre el deslizamiento, es decir, en decimal para hacer los cálculos. Ahora, si a ese valor yo lo multiplico por 100, pues voy a tener el deslizamiento ya no en por unidad o en decimal, sino lo voy a tener en porcentaje, que es como normalmente se enuncia o se indica en los problemas que un motor está operando a un deslizamiento del 3% o del 4% o del 5%. ¿Sí me explico? Pero yo no puedo trabajar para fines de cálculos con ese 5%. Siempre lo tengo que convertir a decimal o en por unidad para entonces poder hacer mis cálculos. ¿Hasta aquí está clara esta información, jóvenes? ¿Sí o no? Sí, Inge. Muy bien, entonces tengo tres formas de identificar el deslizamiento. Una es como velocidad de deslizamiento. La otra es como en decimal o en por unidad, o también se le llama deslizamiento fraccional o fraccionario. Ajá. Este otro es velocidad de deslizamiento o deslizamiento absoluto, también le llaman, repito, velocidad de deslizamiento o deslizamiento absoluto. Este es deslizamiento fraccional, ajá, o decimal o en por unidad. Y finalmente lo tenemos en porcentaje, o sea, porcentaje de deslizamiento, que es de esta forma. Paso a la siguiente, jóvenes. Ahora, fíjense bien, ya vimos la relación que hay entre la velocidad del campo magnético giratorio, eso que no veo, pero que sé que existe cuando yo alimento con tres señales de fasada 120 grados, una con respecto a la otra, y alimento a los tres devanados de mi estator. Ahí voy a tener presente una velocidad con la que va a girar el campo. Es decir, con la que va a estar cambiando la polaridad en mis secciones de devanado para que con ese cambio de polaridad el rotor empiece a girar. Acuérdense que el rotor gira porque hay un cambio en las polaridades y se da ese efecto de atracción-repulsión al interior, dado que el rotor está expuesto al fenómeno de inducción y también ahí se va a manifestar un voltaje inducido, una corriente inducida, o no una, sino tres circulantes en esos devanados y también va a haber un cambio de polaridad a una determinada frecuencia que va a ser afectada por el deslizamiento. Ese es el pequeño detalle. Ya vimos que en el estator yo voy a tener la frecuencia de la red de alimentación, porque es lo que yo le voy a suministrar a través del cableado. Pero el rotor es otra cosa. El rotor va a tener una frecuencia también de funcionamiento, pero que va a ser afectada por el deslizamiento. Es decir, esta fórmula que ustedes están observando aquí, que yo voy a identificar a la parte del rotor, ya sea con un subíndice R o con un subíndice 2, entiéndase que el 2 es el rotor y el 1 es estator, ¿sí? La otra forma es, no le pongo subíndice, pues se trata del estator, y si le pongo subíndice R, se trata del rotor. Si yo multiplico la frecuencia de la red de suministro al estator por el deslizamiento, de esa forma yo calculo la frecuencia de las señales de voltaje y corriente que estaría yo teniendo presentes en el rotor. ¿Sí me doy a entender o no, jóvenes? Dicho de otra forma, el voltaje que recibe el estator es por la fuente de alimentación. El voltaje que tendría en el rotor es el que se produce por inducción electromagnética. Recuerden que el voltaje aplicado lo identifico con la letra V y ese proviene de la fuente de alimentación. El voltaje que recibe el rotor, perdón, es por inducción, y recuerden que la inducción electromagnética es también un voltaje, pero ese se representa con una letra E. ¿Sale? Entonces, por lo pronto, la frecuencia en el rotor no van a ser esos 60 Hz. ¿En qué momento son iguales la frecuencia del rotor y la del estator? Bueno, pues cuando el rotor está completamente detenido y en ese momento yo estoy aplicándole la alimentación al estator. Hagan de cuenta que estoy viendo imagínense que estamos en el laboratorio y que les digo a alguno de ustedes, a ver muchachos,
pongan su cámara y vamos a echar a andar el motor, pero pónganla, hacemos la grabación y la vamos a ver cuadro por cuadro, ¿sí? Reproduzcan la grabación y vamos a ver cuadro por cuadro, es decir, en cámara lenta. Entonces, el primer cuadro, ¿cuál sería? Bueno, pues cuando encendemos la fuente, el estator recibe ese voltaje nominal a esa frecuencia de 60 Hz y el rotor en ese momento de la película está completamente detenido. Es un instante de tiempo, ya estando alimentado el estator. En ese momento, cuando el rotor está detenido, decimos que el deslizamiento es máximo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto vale? Pues 1, ¿sí me explico? ¿O no, jóvenes? Sí, Sí, que ¿Y por qué va a valer 1? Porque está detenido, entonces la diferencia entre una velocidad y la otra, pues es máxima, es del 100%, que equivale a 1. ¿Por qué? Porque el rotor está detenido, mientras el estator está siendo alimentado y está girando a la frecuencia, a la velocidad que establece el número de polos y la frecuencia del estator. Pero ¿qué pasa, jóvenes, en el momento en el que el rotor ahora sí que le pasamos al siguiente cuadro de la película y el rotor ya empieza a girar? Bueno, pues en ese momento ya el deslizamiento no puede valer 1, tiene que ser menor, ¿están de acuerdo? Tiene que ser menor a 1 porque ya está girando, ya está en movimiento, entonces ya hay una diferencia entre la velocidad del campo magnético giratorio del estator, que es una velocidad fija, puesto que los polos son fijos y la frecuencia es fija. Bueno, pues ese campo magnético giratorio es fijo y va a estar girando a determinados RPMs, mientras que el rotor va a estar cambiando este valor de deslizamiento en la función de cómo va acelerándose, en este caso en el proceso de arranque, va aumentando la velocidad y entonces su deslizamiento pues va cambiando de valor y para ello, bueno, pues ya no podemos hablar de que es un deslizamiento máximo, perdón, que no es un deslizamiento del 100%, ya va a valer va a tener otro valor dependiendo de las revoluciones que desarrolle. ¿Estamos claros, jóvenes, o no? sí, profe. Sí, Inge. Muy bien, entonces, si yo quiero calcular la frecuencia de la señal de voltaje inducido o de corriente que también es inducida en el rotor, que está circulando a través de ese rotor, bueno, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar si estamos en México, esos 60 Hz pues, por el valor de deslizamiento que tenga en un determinado instante de tiempo, y entonces ya tengo yo la frecuencia de oscilación de las señales, repito, de voltaje y corriente para el rotor. Ahora, no es el único parámetro que se ve afectado por el deslizamiento. También tenemos otro parámetro que es la reactancia, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de corriente alterna, hablamos de impedancia, ¿no? ¿De quién? Pues obviamente del rotor. Y el rotor, bueno, de rotor y de estator, de los dos, ¿no? Pero aquí particularmente estamos hablando del caso del rotor. Bueno, pues la reactancia se da porque estamos alimentando con una señal en corriente alterna, una señal cambiante en el tiempo, una señal cíclica. Y por definición, la reactancia es igual a 2pi por la frecuencia por la inductancia en henries. ¿Por qué tiene aquí subíndice 2? Bueno, porque estoy haciendo referencia a la parte del rotor. Entonces, como está involucrada la frecuencia en la definición de la reactancia, bueno, pues lo lógico la lógica nos dice que pues si la frecuencia en el renglón anterior, si la frecuencia del rotor se ve afectada por el deslizamiento, bueno, pues la lógica nos dice que también la reactancia se va a ver afectada por el deslizamiento, dado que en su definición está involucrada la frecuencia. Por lo tanto, si yo quiero calcular la reactancia del rotor en un determinado momento de funcionamiento del motor, bueno, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar la reactancia, y fíjense bien, se le llama reactancia en reposo. En reposo es, así como les mencioné hace un rato, detenido el rotor.
en ese primer cuadro de la película. Evidentemente, estando alimentado el estator. Digo, es para que no entren en conflicto, jóvenes. El arranque, entiéndase por arranque, el momento en el que yo alimento el estator y el rotor aún no gira, está detenido. Entonces, cuando hablamos de reactancia, es reactancia a rotor bloqueado, es decir, en reposo. Rotor bloqueado es cuando yo, acuérdense, agarro, sujeto el eje de la flecha del motor y no dejo que gire, por lo tanto está en reposo. Por eso se utiliza el término rotor bloqueado o en reposo, o LR de locked rotor, que es en inglés, para indicar que el rotor está en reposo, es la reactancia a rotor bloqueado. Reactancia del rotor o de la parte rotatoria a rotor bloqueado, multiplicada por el deslizamiento, y entonces a partir de esto, pues ya se ve afectada esta reactancia. Entonces, fíjense bien, llevamos 1, frecuencia, 2, reactancia, y ya para finalizar, jóvenes, ya casi termina nuestra clase, me quedan 4 minutos, tenemos que el tercer parámetro que se ve afectado en el rotor, pues es el voltaje inducido. Hace rato les dije, V es para voltaje aplicado, ¿en dónde? Pues en la parte del estator, que es lo que se conecta para que el motor funcione. ¿El rotor recibe voltaje? Sí, pero este voltaje que recibe es por inducción electromagnética. Por eso es que utilizamos otra literal, que es la letra E, con el subíndice 2 2 o R, para hacer alusión al rotor, y obviamente pues también este voltaje se va a ver afectado por el deslizamiento, multiplicando el voltaje a rotor bloqueado o en reposo por el deslizamiento, pues me va a dar el valor de el voltaje inducido en el rotor. Ahora, ¿de dónde proviene esto? Bueno, pues una definición de la FEM inducida es que esta es igual a una constante K, que es de índole constructiva, multiplicada por el flujo y multiplicada por la frecuencia. En el momento en el que veo aquí involucrada la frecuencia, y con base en lo que ya vimos en este primer punto, que la frecuencia del rotor se ve afectada por el deslizamiento, bueno, pues se da de manera natural, ¿sí? Por la propia definición de la FEM inducida, en términos del flujo y de la frecuencia, pues que también la FEM inducida en el rotor pues, va a ser afectada por este parámetro. Entonces, para cerrar nuestra sesión del día de hoy, jóvenes, en esta parte analítica, tenemos 2 velocidades. La velocidad del campo magnético giratorio del estator, que voy a identificar como velocidad síncrona y que se calcula con esta expresión. Tengo una segunda velocidad, que es la que puedo medir con un tacómetro, y esa es la velocidad del rotor, ¿no? Que voy a identificar con una S subíndice R. Hay una expresión que me permite relacionar ambas velocidades, y va implícita aquí, va implícito el deslizamiento, que es la diferencia que hay entre la velocidad del campo y la velocidad de giro del rotor. Si yo lo establezco en esos términos, el resultado me da en RPMs y lo denomino deslizamiento absoluto o velocidad de deslizamiento. Así es como se denomina este resultado. Ahora, o sea, ¿cómo puedo definir el deslizamiento en concreto? Pues es un retardo, es la diferencia que hay entre la velocidad del campo y la velocidad del rotor. Ahora, si yo a esa diferencia la divido entre la velocidad de referencia, que es la velocidad síncrona o la velocidad del campo, obtengo una fracción, obtengo un decimal que voy a denominarlo como deslizamiento en por unidad, o deslizamiento fraccional, o deslizamiento en decimal, como lo quieren ustedes llamar. Y si a ese resultado lo multiplico por 100, bueno, pues lo voy a identificar como porcentaje de deslizamiento, que repito, es la forma en la que nosotros vamos a enunciar el valor del deslizamiento. Para fines de cálculo, siempre se maneja no en porcentaje, sino en decimal. Entonces, si a mí me dan un porcentaje vamos a decir, un deslizamiento del 4%, pero tengo que dividir entre 100 para que ese valor en decimal es el que utilice en los cálculos. Ya para cerrar, jóvenes, tenemos 3 parámetros que son afectados por el deslizamiento. Me estoy refiriendo a la
frecuencia del rotor, ¿sí? Que es el resultado de multiplicar la frecuencia de la alimentación del estator por, o fíjense bien, sería la frecuencia, o planteado de otra forma, ¿en qué momento voy a tener la misma frecuencia en estator y en rotor? Pues cuando esté completamente detenido el rotor, ¿están de acuerdo? Porque el deslizamiento sería igual a 1. 1 por 60, pues me da 60 Hz en la parte del rotor. En el momento en el que ya está en marcha el motor, bueno, pues ya entra en juego el deslizamiento y entonces ya las frecuencias no son iguales. Entonces, volviendo a lo que estaba yo, con lo que estaba cerrando, la frecuencia del rotor la voy a calcular multiplicando la frecuencia del suministro, que es un valor fijo, por el deslizamiento. Así como puedo calcular la frecuencia del rotor con esta expresión, yo puedo calcular la reactancia del rotor a un determinado deslizamiento multiplicando la reactancia a rotor bloqueado o en reposo por el deslizamiento en cuestión. Y finalmente, la FEM inducida que estaría recibiendo el rotor se calcula multiplicando la FEM inducida a rotor bloqueado o en reposo, estando detenido el rotor, multiplicado por el deslizamiento. Hasta aquí le dejo, jóvenes, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Estoy a sus órdenes. Gracias, Inge. Pues no, nada más sería pues repasarlo, ¿no? Ya lo empezamos a ver en presencial, pero sí, sí hace falta repasarlo. Si son tan amables, Moisés, y todos los demás, para que esto tenga éxito, muchachos, así como vamos viendo la clase, la van repasando, porque la siguiente sesión me voy con base en esto a lo que sigue y después le entramos a problemas, etcétera,